Hola, buenas. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de dinámica, de los cuales les pueden ayudar bastante a resolver los ejercicios de la guía. Em, Bastante consideración que deben tener cuando realizan un ejercicio, sobre todo es la guía. Más allá que usted haga los cálculos y la fuerza les da negativo, eso es debido a que cuando uno hace podríamos decir, cálculo matemático, uno se va guiando por las direcciones. Por este caso, si es de la derecha positivo, si es a la izquierda negativo. En el caso cuando uno dice que la fuerza es negativa, no quiere decir que obviamente sea negativa realmente la magnitud física. Simplemente que va al sentido contrario de lo que uno considera positivo. Por ejemplo, si alguien preguntan la fuerza de roce, lo más probable es cuando uno haga los cálculos el resultado sea negativo, pero dentro de la respuesta debe ser positiva. Porque si la pregunta es, ¿cuál es la fuerza de roce aplicada? Una fuerza de roce de 500 newton. Entonces uno sabe que va contra el movimiento. Pero cuando uno dice contrario al movimiento, uno no establece que sea positivo o que sea negativo el movimiento. No lo establece concretamente. Eh, por el hecho de que alguien podría pensar, ah, pucha, si yo lo empujé a la derecha y otra persona lo empujó a la izquierda, la fuerza de roce es la misma si uno haya aplicado la misma fuerza, la misma aceleración y se aplicó obviamente bajo la misma masa. Entonces debo tener cuidado con esa percepción. Entonces, normalmente, si uno tiene que obviamente anotar obviamente las fuerzas, las aceleraciones, las tensiones, que son fuerzas, en formato positivo, porque el signo negativo solamente me indica la dirección, concretamente. Veamos, chicos, vamos a hacer un ejercicio que hoy en la tarde lo pensé, que fue una de las ideas de un compañero que me consultaba con respecto a las roces del viento y esas cosas. Pero en este caso voy a solamente considerar el roce, en este caso del suelo. En este caso el suelo con el elemento que está tocando. Entonces voy a suponer el siguiente. Supongo que hay un chico que va en bicicleta y va subiendo por una pendiente. Y además que va subiendo con esa pendiente, quiero saber con cuál es la fuerza que aplica para que llegue a tal aceleración en este caso. O también podría preguntar otra cosa, podría preguntar, se aplicó una fuerza de 5000 newton el chico obviamente para moverse. Eh, ¿Con cuál aceleración se va moviendo? Entonces también lo podría calcular. Entonces vamos a hacer la siguiente manera. Primero voy a hacer el bosquejo de los datos. Entonces voy a tener un chico que va en bicicleta, cuya masa del chico, vamos a hacer, masa de 70 kilogramos, va con una bicicleta, la masa de la bicicleta, vamos a suponer que una bicicleta liviana, unos 3 kilogramos, ¿no? Bastante liviana. Y vamos a ubicar, obviamente, en este caso, el coeficiente de roce, que hay entre un resultado de roce de 0,25. Y con esos datos no es suficiente, obviamente. Uno pensaría, pero no, necesitamos un dato más. Entonces, en este caso, voy a aplicar una fuerza, que el chico le está aplicando una fuerza al movimiento, en este caso, para subirla en plano inclinado, voy a aplicar una fuerza de 500 newton. Vamos a ver si nos sirven los 500 newton. Si no, los vamos a cambiar esos 500 newton que está aplicando el joven para subir la bicicleta. Entonces, a mi manera de ver, creo que esos 500 newton va a ser muy poco, así que lo voy a ajustar un poco más, lo voy a escribir 2500 para que sí, para asegurarme sí o sí que va a subir este joven, unos 1500 de más seguro que sube. Y obviamente un ángulo de 20 grados, una pendiente pequeña de 20 grados. Entonces, vuelvo a repetir el ejercicio. Quiero saber con cuál es la aceleración que se mueve un chico en bicicleta, una masa, en este caso 70 kilogramos, una bicicleta de 3 kilogramos eh, y un ángulo de 20 grados y en este caso un coeficiente de roce de 0,25. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a aumentar un poco más el peso de la bicicleta. Creo que es muy poco para una bicicleta real, como unos 9 kilogramos y una bicicleta
bien definidas para hacerlo bien, ojalá lo más real posible el ejercicio, considerando que hay variables que yo no voy a considerar, como el roce del viento. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones, alguien va a decir, ya, voy a hacer el bosquejo del problema, porque a veces viene el problema escrito nomás, no viene, eh, no viene diseñado, no viene un dibujo. Yo simplemente hago ahí el dibujo y quiero calcular la aceleración del problema. Quiero calcular la aceleración del problema, si me pregunta. También podría preguntarle eh, la distancia a los 3 segundos. ¿Cuánto ha avanzado el caballero a los 3 segundos? También podría preguntarse. Bajo esas condiciones, si empieza a subir por ese ángulo, en este caso de 20 grados, entonces están los 20 grados. Eh, Ni siquiera puedo dibujar ahí el dibujo del ángulo. Y si tuviese que dibujar el hombre en bicicleta, puedo hacer el dibujo del hombre en bicicleta, o más sencillo, dibujo un bloque, nada. Y esa es mi masa. Y en este caso, como el chico va montado en bicicleta, lo considero como una masa única. Entonces, si alguien me preguntara, ¿cuál es la masa? 79 kilogramos. Lo que masa la persona, 70 más los 9 kilogramos que en este caso va la bicicleta. No lo hago aparte, no lo hago por separado. Y simplemente acá voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre, pero antes voy a hacer un pequeño bosquejo con respecto a los ejes, que para mí esto va a ser el eje X positivo, el X negativo, la Y positiva y la Y negativa. Y en base a eso yo puedo dibujar ya las fuerzas presentes. Podría suponer que si el chico va subiendo en bicicleta, obviamente, que lo que subo en bicicleta, va a aplicar una fuerza para allá. Se aplica una fuerza para allá. Se aplicó una fuerza para arriba, obviamente la fuerza roce va al contrario. El peso iría inclinado. Y obviamente tendríamos una fuerza normal. En este caso alguien me preguntaría, ¿pero la fuerza normal va a ser igual al peso de la bicicleta o al peso de la persona? En este caso ambos, porque vuelvo a repetirlo, vemos como conjunto. Porque uno está encima eh, del elemento, ¿ya? Así que ahí tenemos que tener bastante cuidado con respecto a las variables. Bajo ese formato, uno recuerden que nosotros enderezamos la figura de tal manera que nuestro diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente manera: quede la normal presente hacia arriba, que la fuerza de roce quede en este caso al lado derecho, la fuerza aplicada queda al lado izquierdo y obviamente el peso en este caso queda inclinado. Bajo esas cualidades tenemos el ángulo y recordar que el ángulo que nosotros marcamos acá abajo es el que está acá. Ahí es el ángulo que nosotros notamos. Ya puedo trabajar con el ángulo de arriba o el ángulo de abajo. Da lo mismo con respecto al ejercicio. Ya eso debo tener bastante cuidado cuando hago el pequeño giro. ¿No? Ya eso es lo primordial. Si quiero trabajar con el ángulo de arriba también lo puedo hacer. Ya no hay problema. Y bajo ese formato tendríamos lo siguiente. Tenemos acá un peso en X para que no lo olvidemos y un peso en Y. Porque el peso se inclina. ¿Ya? Ese peso se reparte. ¿Ya? Se reparte para X y se reparte para la Y. Para que generar la figura, en este caso, de manera concreta. Ya ahí tenemos en nuestro ángulo. Ahora vamos a ver el ejercicio propiamente tal que vamos a realizar. ¿Ya? Las fórmulas, en este caso, tendríamos que hacer dos fórmulas, una para el eje X y una para el eje Y, donde el eje X es donde está ocurriendo el movimiento, ya que el chico va hacia arriba, entonces uno lo considera como el movimiento ahí. Puedo considerar lo positivo primero, que sería la fuerza de roce positiva, más el peso en X, también positivo, menos la fuerza aplicada, tiene que ser igual a masa por aceleración. En el eje Y tenemos la normal que va hacia arriba, menos el peso Y que va hacia abajo, va a ser igual a 0. ¿Ya? En este caso, como yo quiero que el joven suba, quiero que el movimiento vaya para allá. Como el movimiento va a ir para allá, quiero que la aceleración sea negativa, porque va a ir subiendo. Por lo tanto, acá esta multiplicación de masa por aceleración, lo voy a hacer un pequeño cambio
y le voy a indicar que esto va a ser menos igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo claro de lo que vamos a trabajar. Y voy a trabajar con los ángulos. Acá, para no olvidarme, voy a hacer un pequeño bosquejo acá en el ejercicio antes de responderlo. Voy a ver que el P de X y el P de Y, cómo se puede calcular. Si el ángulo que está acá abajo, en este caso, es veo que el cateto que está en ese sector es el cateto opuesto. Entonces el P de X es el seno y el Y va a ser el adyacente. Por lo tanto, acá yo podría determinar que la normal va a ser igual al peso en Y, pero el peso en Y se va a calcular como el peso por, como es el adyacente, por el coseno del ángulo. En este caso, la normal va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, por el coseno del ángulo. Me dedico a hacer los cálculos. La normal no sé cuánto vale. La masa son 79 kilogramos. Recordando que estoy sumando la masa de la bicicleta más la del niño. Por 9.81 por el coseno, en este caso, del ángulo que estamos trabajando, que es un ángulo de 20. Entonces podría hacer los cálculos acá en este caso. Busco mi calculadora, fijarme bien que tenga la letra D. Si no la tiene, yo convertirla para que salga mucho más fácil. 79 por 9.81 y obviamente por el coseno de 20. Me indica 728 newton. 728,25 newton. Se trabaja con dos decimales. Eso para mí es la fuerza normal. ¿Para qué quería la fuerza normal? Para trabajar con la fuerza rosa. Ahora voy completamente a resolver el ejercicio y lo vamos a hacer en la parte negra, en este caso. Solamente estoy trabajando con una sola fórmula, que es la siguiente. Que es la única, no hay más. La fuerza roce se calcula como coeficiente de roce por la fuerza normal. El peso en X se calcula como la masa por la gravedad por... recién ocupé el coseno para la Y, ahora voy a ocupar el seno para el X. Seno del ángulo menos la fuerza igual a menos la masa por la aceleración. Pareciera que he expandido mucho más mi fórmula, pero la hice mucho más sencilla. El coeficiente de roce equivale a 0,25. La normal equivale a 728,25. Más la masa del objeto, vuelvo a repetir, lo veo como conjunto, 79 kilogramos. La gravedad 9.81 por el seno del ángulo, que en este caso es igual a 20 grados, menos la fuerza aplicada son los 1500, que yo recién lo había editado, y menos la multiplicación de masa, que en este caso es 79, y la aceleración, que no sé. Siempre voy a tener una duda, en este caso, una consulta, un ejercicio. Realizo las multiplicaciones, 0,25 por 728.25, da un total de 182,06, más la multiplicación de 79 por 9.81 por el seno de 20, que son 265,06, menos los 1500. Incluso me sobró, le puso harta fuerza al muchacho, incluso me estaba... Con los 500 ya me alcanzaba para subir por subir ¿cómo se llama en este caso? La pendiente. Pero le quise colocar 1500 para que fuera mucho más rápido, ¿no? ¿Ya? Le iba a poner 2500, pero son cosas que uno va calculando realmente. 182 sumamos con el 265 y lo restamos con el 1500. Da un total de menos 1052,88 igual a menos 79 por A. Y ese 79 lo pasamos dividiendo. Entonces lo dividimos, nos va a dar una aceleración gigante, ¿eh? Para un ejercicio me refiero. Que dentro de todo igual está bien, pero es bastante grande, ¿eh? Nos da una aceleración de 13.33 metros por segundo al cuadrado. Una aceleración bastante grande para un chico que está subiendo
en su bicicleta. Y si quisiera calcular la distancia que recorre los 3 segundos, supondría que va con una velocidad inicial a 0, entonces sería la distancia va a ser igual a la velocidad inicial 0 por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Como considero que la velocidad inicial es 0, esto lo puedo borrar, por lo tanto la distancia va a ser igual a la aceleración, que es 13,33 por el 3 al cuadrado, todo eso dividido por 2. Y podría determinar cuánto va a avanzar el chico bajo esa gran aceleración, que daría un total de alrededor de 60 metros. 60 metros avanzaría en pendiente, obviamente, en esas rectas hacia arriba, si él en 3 segundos iría con esa aceleración. ¿Ya? En ese caso, aplicando esa fuerza. Entonces, cuando vemos un ejercicio, en este caso, tenemos que ver primero que todo el diagrama de cuerpo libre. Cuando hablamos del diagrama de cuerpo libre, se quiere determinar cada una de las componentes en este caso. Siempre debo tratar de determinar cuál es mi opuesto, cuál es mi adyacente, y en base a eso no debe confundirse con respecto a los ángulos. El opuesto siempre que está al frente del ángulo, el adyacente el que está al lado del ángulo, el que arma al que ayuda a la hipotenusa a armar el ángulo, ¿ya? Y podría podríamos armar cualquier elemento que podemos ir trabajando, podríamos colocar una masa distinta, podemos colocar la masa que vaya hacia abajo, aplicando una fuerza que ayude a bajar, podría ser que colocáramos otro elemento arrastrándolo. Entonces hay muchas formas de ver este tipo de ejercicio. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de un problema de física, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio que también les puede ayudar a resolverlo, que es lo siguiente. Vamos a borrar acá. Bajo la siguiente consideración, tengo otro diagrama de cuerpo libre, tengo una masa en este lugar, tengo un objeto colgando, y quiero saber cuál es la fuerza. No sé cuál es la fuerza que voy a aplicar a esas masas. Ya, que la llamar masa A y la masa B para arrastrarlo. Entonces voy a suponer que la masa A es de 100 kilogramos, la masa B un poco menor, 80 kilogramos. También puedo considerar el coeficiente de roce, el coeficiente de roce igual a 0,15 de pequeño, y un ángulo en este caso, hay que colocar siempre el ángulo si es que viene inclinado, un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Mejor, o 50, mejor para que, vamos a hacerlo con 50 para que quede mucho mejor el ejercicio, está mucho más de pie. Y como ya apliqué la fuerza, quiero saber, obviamente, como quiero saber la fuerza, podría darle como dato la aceleración. Quiero una aceleración que se mueva a 2 metros por segundo, algo rapidito, ya 2 metros por segundo. Entonces quiero ver con cuánto se va a mover con esa aceleración. Entonces, primero que todo, dibujamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno. Por ejemplo, en el caso de la masa A, no las podemos juntar. Tenemos una normal hacia un lado, el peso hacia abajo, la fuerza que está dibujada para un lado, tenemos la tensión y tenemos la fuerza de roce. Tenemos todas las fuerzas presentes ahí. En la masa B tenemos el peso hacia abajo, tenemos la tensión, la normal que va hacia arriba, tenemos una tensión que va hacia el costado izquierdo y tenemos una fuerza de roce que va hacia abajo. Tenemos ahí todos los cálculos para el ejercicio. Bajo este paradigma, en este caso, vamos colocando la masa A. Vamos a hacer el diagrama un poco más ordenadito. Tenemos la normal. La vamos a llamar normal A, porque también hay otro normal acá. La tensión. Tenemos otra fuerza roce que también la vamos a llamar fuerza roce A.
el peso A, y obviamente la fuerza aplicada, que yo sé lo que queremos mover. Entonces alguien más adicional en el eje X, está bastante sencillo. Tenemos la tensión menos la fuerza roce A, pero si no es negativo, es positivo, claro, porque está al lado derecho, positiva. La fuerza roce A menos la fuerza aplicada, que es la que quiero conocer, va a ser igual a masa por aceleración. Como lo estoy empujando a la izquierda, obviamente mi movimiento va a ser masa por aceleración, negativo, porque obviamente el movimiento del ejercicio va hacia ese costado. ¿Ya? Entonces en ese caso yo considero la aceleración negativa, solamente por ese caso. Listo, mi eje X, mi eje Y sería la normal hacia arriba menos el peso. A va a ser igual a 0. Y si quiero calcular la normal, sería bastante rápido. Sería la normal va a ser lo mismo que el peso, y el peso se calcula como masa por gravedad. Por lo tanto, en este caso, la normal A va a ser igual a la masa A, que son 100 kilogramos, por los 9.81. Da un total de 981 newton. No olvidarme de eso, porque es un dato importante para mi ejercicio. Entonces, eso es mi fuerza normal. En la masa A. En la masa B, el diagrama de cuerpo libre hay que enderezarlo un poco para que nos quede la normal horizontal, nos quede la tensión para el costado izquierdo, la fuerza roce queda al lado derecho, y obviamente acá tendríamos el peso. Y obviamente el ángulo que estamos acá abajo. Entonces este sería mi peso X y esto sería mi peso Y. ¿Ya? Mi eje X tendría la fuerza de roce positiva, fuerza roce B, recordando que esto se llama peso B, normal B. También sería positivo para mí el peso V, pero en el eje X, menos la tensión. Igual, lo mismo, negativo la masa por la aceleración, porque va contrario, obviamente, a lo que yo considero positivo. Solamente por eso, no quiere decir que vaya más lento. Simplemente si lo considero negativo para ese sector. La Y va a ser la normal B en este caso, menos el peso V, pero en Y. Tiene que ser igual a 0, ya que no se mueve en ese lugar. Despejo, acá, de acá abajo, digo que la normal B es lo mismo que el peso V en Y, y el peso V en Y va a ser la masa por la gravedad por, si la Y es mi adyacente, sería mi coseno, en este caso del ángulo que estamos trabajando. Por lo tanto acá sería la masa B sería 80 por la gravedad que es 9.81 y por el coseno de 50. Coseno de 50 y voy a tener obviamente el ángulo ya calculado. 9.81 por coseno de 50. Eso es 504.45. 504.45 newton. 46 aproximando. ¿Ya? 46 para aproximarlo sin problema. 504.46 newton. Tenemos las dos fuerzas, en este caso, normales en cada uno de los ejercicios. Pero ahora tenemos que igualar las fórmulas que a nosotros nos interesan. Porque no todas las que están ahí nos van a interesar. Nos interesa esa fórmula, que es la X, y nos interesa esa X. ¿Por qué esas dos nuevas? Porque ambas comparten la tensión y comparten la aceleración, porque van amarradas. Entonces escribo la primera fórmula. Tensión más la fuerza de roce A menos la fuerza igual a menos la masa por la aceleración. En este caso, ¿cuál masa estamos trabajando? La masa A, entonces. Para no olvidarnos. Y la segunda fórmula es que es la fuerza de roce B más el peso B en X menos la tensión. Igual, en este caso, a menos la masa por la aceleración.
Entonces alguien va a decir, "Pucha, está más sencillo ahora el ejercicio, porque pasa lo siguiente, ¿ah? ¿Puedo eliminar las tensiones? Sí, las podríamos eliminar. Entonces, como vamos a sumar directamente, puedo llegar y sumar, eliminar las tensiones porque una es positiva y la otra es negativa. Por lo cual, solamente mantengo lo que estaba escrito, pero con los mismos signos. Entonces podría describir la fuerza roceada menos la fuerza. Eh, entonces, la fuerza la dejamos negativa. La fuerza de roce B es positiva. El peso, en este caso, también lo dejamos positivo, el peso Bx. Y obviamente acá las masas y la aceleración lo mantenemos con el signo negativo para no equivocarnos, ¿ya? Entonces, concretamente, chicos, si uno estuviera erróneo, cualquier solución nos va a dar negativo. Entonces, en este caso, los va a tener que indicar la solución positiva en este ejercicio. Queremos saber la fuerza. La fuerza de roce se calcula como coeficiente por la normal, coeficiente por la normal A en este caso, menos la fuerza más el coeficiente por la normal B, más el peso B en X, que sería la masa por la gravedad. El X sería el opuesto, por lo tanto sería el seno del ángulo, menos la masa y la aceleración. Menos la masa A por la aceleración y menos la masa B por la aceleración. Coeficiente de roce, 0,15. 0,15. El coeficiente de roce, en este caso, ya lo tenemos escrito, la normal A, que en este caso era 981. La fuerza aplicada no sé cuánto es la fuerza, pero sé que el coeficiente de roce es 0,15. La normal B también la calculamos, que es 504,46. La masa, que en este caso es la masa del peso B, le coloqué un más, era un más, ya, no un menos. La masa B, porque estamos hablando del peso B, serían los 80 por los 9,81 por el seno del ángulo. Y obviamente para terminar, la masa por la aceleración, menos 100 por A, que en este caso la aceleración es 2, ya que lo tenemos como dato, y menos en este caso la masa B, que sea 80 por 2. Calculamos cada uno de los valores para ser específico en el ejercicio. Multiplicamos en este caso el 0,15 por el 981, sería 147,15. La fuerza no la conozco. El 0,15 por el 504. El 0,15 por el 504,46 sería 75,67. 75,67. El 80 por el 9,81 por el seno de, en este caso, del ángulo. El ángulo equivalía a 50 grados. 601,19. Y por último, multiplicamos acá 100 por 2 serían 200 negativo y menos 160. Juntamos todas eh, los números en un sector, porque la fuerza la tenemos acá. Podemos despejar al lado derecho o dejarla donde estaba. Nosotros decidimos, en este caso yo voy a mover solamente la F porque me sale más cómodo. Entonces los demás números los dejo ahí, no los voy a cambiar. Entonces el 200 va a pasar hacia acá, sumando. El 160 también va a estar sumando, o sea, voy a sumar todo eso. Y la fuerza la vamos a dejar acá en este lado positivo, porque era negativo en un sector, cambio positivo. Sumamos el 147,15 más el 75,67 más el 601 con el 19 y más el 200 y más el 160. Nos da un total de 1184. 84,0. Por lo tanto, ¿con cuál fuerza se aplicó para ir con esa aceleración? A esa masa se aplica una fuerza de 1100 newton. Todo eso en base a una demostración de un ejercicio, que vuelvo a repetir que lo importante son los diagramas de cuerpo libre
junto obviamente con las variables que tenemos aplicado en este problema. Entonces, hay varios elementos que se pueden ir calculando. No siempre se va a preguntar la fuerza, se puede preguntar en este caso la aceleración, se puede preguntar la tensión, se puede preguntar el coeficiente de roce, se puede preguntar el ángulo, como en algunos ejercicios que hay en la prueba. Disculpen, la guía, no en la prueba. En la guía, creo el ejercicio 3, si no me equivoco, preguntan el ángulo. Eh, Tener bastante claro cómo lo puedo ir armando, ¿ya? Eso es como lo primordial para un ejercicio. Eh, por ejemplo, si me preguntan el ángulo, ya una cosa bastante interesante de ver en un ejercicio. Vamos a borrarlo, este ejercicio, este problema. Y vamos a ver qué pasaría si me preguntasen el ángulo de un problema. Entonces quiero saber cuál es el ángulo de inclinación. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo de inclinación que hay en este lugar? Vamos a colocar la masa. Masa A o simplemente masa, ¿no? Vamos a colocar la masa ahí. Quiero saber cuál es el ángulo de inclinación. Si la masa la masa es, en este caso, masa, le puse masa de 50 kilogramos. Está cayendo con una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Está cayendo ahí. Y obviamente hay un coeficiente de roce de 0.3. Entonces en ese caso, primero que todo me están preguntando el movimiento. Obviamente yo sé que si no hay ninguna fuerza que está aplicando, obviamente esa aceleración va para abajo. Lo tengo más que claro. Entonces dibujo las fuerzas presentes. Tenemos la fuerza normal. En este caso lo más derecha posible. Me quedó un poco chueca ahí la normal. La normal. Tenemos el peso. Tenemos en este caso para allá nada, ninguna fuerza. Entonces no podríamos dibujarla. No tenemos la fuerza roce para acá. Entonces el objeto va cayendo. Va cayendo obviamente. Entonces, en este caso, cuando haga el diagrama de cuerpo libre, este ejercicio igual uno parecía que hicimos en clase. Tenemos la normal que va hacia arriba, tenemos el peso que va inclinado y tenemos la fuerza roce. Y habíamos dicho que en este caso trabajamos con el ángulo de abajo, tenemos aquí el peso X y acá tenemos el peso en Y. Por lo tanto, mis fórmulas para X va a ser igual al peso X menos la fuerza de roce. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Acá la aceleración es positiva porque el objeto va cayendo, va para allá. Entonces para allá considero la aceleración. En el Y va a ser la normal hacia arriba y el peso en Y, en este caso, hacia abajo tiene que ser igual a 0. Pero el problema acá, chicos, es el siguiente. El problema es que cuando yo reemplace hay un dato importante que no conozco, que es el ángulo. Porque alguien va a decir, no, necesito la fuerza roce, por lo tanto necesito la normal. Digo, la normal va a ser igual al peso en Y. Bien, el peso en Y va a ser la masa por la gravedad, en este caso Y va a ser la adyacente, coseno del ángulo. No hay problema. Ya uno dice, no hay problema. El ejercicio está excelente, lo puedes seguir haciendo. Entonces dice, la normal va a ser igual al peso, la masa son 50, la gravedad 9.81. Y el coseno de, ¿cuánto el ángulo? Eso quiero saber. Entonces, pucha, hasta ahí no aquí he pegado. Alguien va a decir, pucha, no puedo avanzar más. Pero, hasta ahí me sirve. Porque no sé la normal, pero sé cómo calcular la normal. Después voy a la fórmula del peso X. El peso X menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces alguien va a decir, pucha, profe, creo que el peso X, más lo sé que es con la masa por la gravedad, si recién ocupé el coseno, por el seno del ángulo, menos la fuerza de roce, menos el coeficiente, por la fuerza de roce, en este caso es la normal, pero normal yo no sé cuánto es, lo escribí como normal, y la masa por la aceleración.
Y va a tener un problema igual grave. Puede decir, pucha, acá la masa son 50, la gravedad es 50, la gravedad es 9.8, la 50 por 9.81. El seno del ángulo, porque el ángulo lamentablemente no lo sé, pues. Menos el coeficiente de roce es 0,3. La normal sé que es 50 por 9.81 por coseno del ángulo, porque no sé el ángulo, porque esa es mi pregunta. Y la masa son 50 y la aceleración es 6. Entonces alguien va a decir, vamos a multiplicar eso primero, para ver que ojalá nos quede más pequeño. 50 por 9.81 es igual a 490,5. Eso es 490,5. Ahí se movió un poquito el dibujo. Vamos a esperar a que vuelva a su posición el, el dibujo. Vamos a mover el dibujo de nuevo porque quiero mover la pantalla antes que la embarre más en mover. Se había movido mi pantalla. Vamos a hasta arreglado el lienzo. Entonces tenemos esa variable y la masa. En este caso alguien me dice, la masa la conozco, que son en este caso los 50 kilogramos, recuerda que lo habíamos calculado, 50 y, el 9, y la aceleración que hace. Aquí tenemos todo esto listo. Entonces alguien va a multiplicar el 50 por el 9.81, que no hay problema, 490,5. Seno del ángulo, menos, va a multiplicar esta expresión, 0.3 por 50 por 9.81, que son el 147.15. Coseno del ángulo. Y el 50 por 6 serían 300. Y hasta ahí quedaría alguien pegado. Diría, escucha, ¿qué más sigo acá? ¿Qué más podría hacer en este ejercicio? Porque tengo dos incógnitas pareciera, pero la incógnita del ángulo. No lo puedo factorizar, disculpen, porque uno es seno y el otro es coseno. Entonces, viendo el ejercicio, como uno dice, quedo pegado, ¿cómo puedo calcular el ángulo? Tengo, eh, obviamente, esa identidad trigonométrica. Recomendaciones, en ese caso, cuando estoy pegado en un dato, en este caso, una de las variables obviamente no me cuadra, o no sé cómo despejarla, lo recomendable es dejarlo expresado. ¿A qué me refiero con dejarlo expresado? Entonces alguien podría decir, ya ese ejercicio, voy a sacar el ángulo, entonces digo el seno del ángulo se calcula como 300, el 147 pasa sumando, obviamente con el coseno del ángulo, y lo dividimos por 490,5 que estaba multiplicando. Entonces ahí yo podría calcular el ángulo. El coseno, lo mismo. Despejo el coseno y me queda en base a otra variable. Entonces, obviamente, dependiendo del ángulo, yo puedo, obviamente, ajustar el ejercicio. Eso es una manera de ver el ejercicio, la manera más tradicional, cuando, por ejemplo, en algún ejercicio tengo ese problema que me quedo pegado con las variables. Cosa que eso no va a ocurrir en la prueba, chicos, o sea, eso no va a ocurrir. De tal manera que todos los ejercicios vienen cuadrados, de tal manera que les puedan solucionar. Por ejemplo, acá, para cuadrarlo, para que sea mucho más sencillo de hacer, yo lo que haría es lo siguiente. La aceleración la voy a considerar igual a un valor específico. En este caso la voy a considerar igual a 0. ¿Ya? Entonces si yo lo considero igual a 0, entonces esto sería 50 por 0, 50 por 0 sería 0. Entonces alguien diría, pero profe, quedó casi igual, pues. No, no quedaría igual. ¿Por qué? Primero que todo, el 490,5 lo mantengo en este lugar, seno del ángulo, en este caso el seno del ángulo que no conozco.
El 147 lo cambio de lado completo, queda positivo. 147,15 coseno del ángulo. Luego, uno de ellos lo cambio. Entonces, escribo el seno acá, partido por coseno. Estaba multiplicando, pasa dividiendo. El 147 estaba ahí, en ese lugar se mantiene. El 490 pasa dividiendo. Entonces alguien diría, oh, se puso más complicado el ejercicio de lo que parecía recién. Pero debo tener claro lo siguiente. Yo con mi calculadora puedo calcular esos valores. 147, 147,15 divididos 490,5. Eso es 0,3. Entonces alguien diría, eso es 0,3. Hasta ahí estoy bien. Pero, ¿qué es lo que es seno partido por coseno? Y seno partido por coseno es tangente. Es una propiedad. Seno partido por coseno es tangente. Y como quiero conocer el ángulo va a ser igual a tangente, en este caso tangente, a la menos 1 de 0,3. Tangente a la menos 1 de 0,3 me indica que el ángulo es de 16 grados. 16,69, o sea 16,7. 16,7 grados. Concretamente, chicos, ¿cómo escribo el tangente a la menos 1? Esa es la pregunta. O cómo se escribe el seno a la menos 1, el coseno a la menos 1. Se escribe con la tecla Shift y después la tecla tangente. ¿Ya? Y ahí les va a aparecer el tangente a las menos 1 si alguno no lo sabía. Entonces, así yo podría calcular el ángulo en este ejercicio de esa manera. De la otra forma, igual podría hacerlo, pero tendría que quedar expresado porque había un 300, en este caso había un 300 multiplicando. Entonces, en ese caso, cuando tengo este tipo de problemas, cuando me queda pegado, entre comillas, y no sé qué escribir, está el espacio, obviamente, de anotar, obviamente, la expresión. Yo tenía que haber hecho de esta manera. O sea, la solución es 50 cosenos de x, ¿ya? O 50 cosenos de algo. Porque realmente hay dos variables que están pegadas en este lugar. Entonces, cuando tenga ese problema, ese ejercicio concreto, tengo que tener bastante cuidado con los ángulos. ¿Ya? Pero normalmente cada ejercicio que trabajen con ángulos, o si les pregunto un ángulo dentro de la guía o dentro de la prueba, van a ser por cálculos que se puedan hacer. Pero vuelvo a repetir que hay veces que ejercicios uno se queda pegado o no los puede solucionar. ¿Ya? Para que la tengan cuidado. Todo este tipo de ejercicios se pueden resolver en base a la matemática clásica. Y es importante fijarse bien cómo vamos trabajando. Recuerden, jóvenes, cualquier duda, consulta en algún ejercicio de la guía, me van escribiendo. Ya con todos estos ejercicios que ya hemos hecho y que han hecho en clase, podrían resolver cualquier pregunta o cualquier ejercicio de Teams, de la guía. Y echen un vistazo igual al del semáforo, que también hay varios videos en YouTube para que lo puedan ver de movimiento de cuando la aceleración vale 0 y quiero sujetar un semáforo, quiero sujetar algo. ¿Ya? Con eso quedamos con esos 3 ejercicios de explicación.